Nuevamente nos encontramos. Vamos a empezar la clase de hoy, tema 5, clase 3. Ya será la última clase de esta primera parte sobre motores de combustión interna y nos estaremos viendo en la segunda parte con otros aspectos importantes también. En el día de hoy nos vamos a referir al combustible bunker y fuel oil, que en esencia viene siendo lo mismo, pero responde a normas diferentes. Avanzamos. Los combustibles pesados o combustibles residuales, como también se les suele llamar, son el producto de la refinación. No es posible obtener los combustibles residuales o combustibles pesados sin antes obtener los productos ligeros en el proceso de destilación. He oído algunas noticias por ahí de incrementos de la cantidad de producción de combustible, sin hacer referencia al incremento, por supuesto, de la cantidad de productos ligeros. Hay que recordar que de un barril de crudo, el 15 al 8% viene siendo lo que se llama en términos generales fuel oil o combustible pesado. Y el resto responde a gasolina, responde a jet fuel, responde a queroseno, etcétera, etcétera. Ya lo había explicado en la clase anterior que los combustibles ligeros son los que son redituables a la refinería, mientras que los combustibles residuales o pesados tienen menor valor. ¿A dónde se utilizan los combustibles pesados o residuales? Los combustibles pesados, conocidos como búnker, que responden a la ISO 8217, que es la norma que se establece para el combustible que se utiliza en las máquinas, en los motores de los buques de gran porte, motores de los barcos, son máquinas para las maquinarias navales en particular, son combustibles que se preparan específicamente para cumplir con las especificaciones de la norma ISO 8217. Mientras que los combustibles que se conocen como fuel oil 4, fuel oil 6, son de 450 centistock de viscosidad, 650 centistock de viscosidad y viscosidades superiores, pueden llegar a alcanzar hasta los 700 centistock en algunos casos específicos y en lugares de países muy únicos, pudiéramos decirle, se pueden llegar hasta viscosidad hasta de 1450 centistock, pero esos combustibles están destinados básicamente a lo que son calderas de vapor de centrales eléctricas, hornos de cemento, calderas industriales ya más pequeñas y por supuesto utilizan menos viscosidad, donde ese combustible es el combustible adecuado y desde el punto de vista de costo satisface las exigencias de la producción. Hay que tener en cuenta que en todo proceso productivo en que interviene combustible, el costo del combustible llega a ser entre el 40 y en ocasiones el 50% del costo del producto que se llega, el producto final en el proceso industrial. Y esto es muy importante. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todos los que explotan instalaciones energéticas, lógicamente van a ir a buscar los combustibles residuales o combustibles pesados por ser económicamente los más convenientes.
Si tenemos en cuenta que todos los combustibles residuales son el resultado de lo que va quedando en el proceso de refinación, es fácil entender que las mayores impurezas que van quedando a lo largo del proceso de refinación y que no se encuentran en los combustibles ligeros, pues se van concentrando en los combustibles residuales, o sea, en los fuel oil o en los bunkers. Es importante entender que lo que es vanadio, lo que es asfalteno, lo que son las cenizas, lo que incluso es la viscosidad, pues el carbón residual, pues son parámetros que caracterizan a los combustibles pesados, a los fuel oil, y que se van incrementando, son propiedades que no son las más convenientes, pero que a lo largo del proceso de refinación y a medida que van quedando los residuales, pues se van incrementando estos tipos de impurezas en el combustible que va quedando, o sea, en el fuel oil o el bunker. Hay que entender que los procesos de refinación en la atmosférica dejan un fuel oil aceptable. La destilación al vacío ya deja un fuel oil muy pesado, un residuo muy pesado que incluso se almacena en tanques donde se mantienen prácticamente el calentamiento continuamente. Ya el cracking térmico va dejando residuos mucho más pesados, más difíciles de manejar, y que el cracking catalítico como tal va dejando algunos productos más ligeros, pero que también pueden arrastrar algunos tipos de impurezas, como vamos a ver más adelante. Las propiedades que queremos abordar relacionadas con los fuel oil y los bunkers en el día de hoy son las siguientes. Decía, lo que se conocen como cat fine o finos catalíticos, los porcientos de ceniza, el porciento de azufre, el porciento de carbón con reaction o carbón residual, como se le llama últimamente, los asfaltenos con su estabilidad, el contenido de vanadio y el contenido de sodio, y lo que se conoce el índice de aromaticidad del carbono quemado. Este es un parámetro que ya veremos más adelante de qué se trata, pero que básicamente es utilizado en lo que es el transporte marítimo para las máquinas de media y de baja velocidad. ¿Cómo se prepara el búnker e incluso el fuel oil para la venta? El búnker no es un combustible único obtenido en el proceso de refinación. El búnker es la mezcla de diferentes productos del proceso de refinación en la cual se va buscando la calidad que requiere la ISO 8217 en este caso. El búnker se le llama así al combustible que se dedica al transporte marítimo específicamente. El búnker, no crean ustedes que se prepara con mucho cuidado, no. El búnker, por ejemplo, como les dije en la clase anterior, yo trabajé en la refinería de Esmeralda haciendo una investigación para obtener un combustible determinado. El búnker es un tanque en el cual se echa una cantidad de residuos del fondo atmosférico, se echa una cantidad de residuos de la destilación al vacío, una cantidad de breaking, se echa alguna cantidad de lo que se conoce como light cycle oil, que es un producto obtenido de cracking catalítico, el heavy cycle oil, que es también un producto ligero, pero obtenido de cracking catalítico, y algunas cantidades de medium cycle oil, algunas cantidades de diésel reformado, etc. Es lo que se conoce como un pool de fuel. Y ese pool se mezcla, es un tanque grande, tiene unas hélices interiores que van haciendo la mezcla y se va analizando la cantidad, la calidad de la mezcla en el laboratorio. Cuando esa mezcla cumple el pedido o la calidad del pedido que se va a hacer para el búnker en particular, del buque que se quiere, entonces ese es el producto que se vende. Las características de este producto
aparece lo que se conoce como los finos catalíticos. El cracking catalítico está a base de óxido de aluminio y óxido de silicio, son los catalizadores que utilizan para el proceso, y cuando salen componentes del cracking catalítico para la formación del búnker, pues comúnmente, en muchas ocasiones, se arrastran esos finos catalíticos que aparecen en la composición del búnker. Esta composición se plantea que no debe tener más de 80 partes por millón para que en las centrífugas del buque puedan ser separados los finos catalíticos y que a su vez estos finos catalíticos salgan de los purificadores centrífugos con no más de 17 partes por millón y que no rebase los 50. Pero en la práctica esto no siempre se logra porque el proceso de purificación para los combustibles pesados suele no siempre alcanzar lo que se propone. De hecho, se han desarrollado purificadores centrífugos muy exigentes para poder satisfacer las necesidades de los combustibles pesados. ¿Cuál es el daño que ocasionan los CAC Fine? Pues los CAC Fine en la práctica lo que producen es daños en la pieza del sistema de inyección de combustible, que ya habíamos hablado en la clase anterior, que los huecos en las piezas del sistema de inyección de combustible son mínimos y por lo tanto cualquier material sólido que pueda entrar dentro de las bombas pues termina arañando las bombas, puede provocar la tupición de las inyectores de la tobera, además de dañarlas y hasta trancarlas en algunos casos, y en los aros del pistón y la camisa del cilindro y en la propia corona del pistón, como vamos a ver en algunas imágenes ahora. Las imágenes en la parte superior muestran fotos ampliadas, microscópicas, algunos microscopios portátiles que se han utilizado para esto, muestra en los CAC Fine incrustados en los aros del pistón. Ustedes van a tener esa foto en el video, la van a poder apreciar bien. Y fíjense cómo son esferas que están incrustadas muy fuertemente en los aros del pistón. Esto presenta la dificultad de que rompe el sellaje de los aros del pistón en la camisa del cilindro. Y aquí sucede lo mismo, lo único que aquí es en la camisa del cilindro. Fíjense cómo hay rayaduras, además de las rayaduras verticales que se producen por la fricción normal, hay rayaduras específicas creadas por los CAC Fine en la superficie de la camisa del cilindro, lo cual puede terminar provocando fugas de los gases de combustión o del aire de compresión hacia la zona baja del motor, bien sea un motor de cruceta, de vástago de cruceta, o bien sea un motor tipo tronco. Y esto pues incrementa los gases en el cárter del motor, en el caso de los motores de tipo tronco en particular. Incluso hay un control muy preciso en los cárteres de los motores de tipo tronco navales. Hay un control muy especial, se llama graviner, y lo que va controlando es la presión en el interior de la zona del cárter, ya que el incremento de la presión pues también puede traer una disminución del punto de inflamación de los vapores en la zona del cárter y crear daños catastróficos al motor.
una de las propiedades que ha sido muy discutida y todavía por ahí se discute es el contenido de azufre de los búnker y los fuel oil. Se han hecho convenios, se han hecho recomendaciones, incluso se han llegado a acuerdos conocidos como el ECAS, que lo que establece es que los buques de travesía que utilizan búnker para su maquinaria no pueden sencillamente utilizar contenidos de azufre mayor del 0.5%. Este es un tema muy polémico y aunque se ha impuesto por MARPOL, que es la Convención Internacional para la Contaminación Ambiental por el Transporte Marítimo, en la práctica hay serias dificultades con esto. De hecho, este mapa que está aquí representa las zonas que ya lo aplican, representa las zonas que están planean aplicar el ECAS y están las zonas que están en discusión. Ahora lo importante es, fíjense cómo hay una gran región en África donde no se aplica, en Sudamérica y Centroamérica y Caribe donde no se aplica, y en toda la parte europea de Rusia y todas las costas de esta parte, hacia acá, y en China, lo que dice que no es algo que es totalmente aceptado. Ahora, ¿cuál es la característica de los óxidos de azufre? Ya expliqué en la clase pasada cuál es el mecanismo. O sea, azufre más oxígeno, SO2, SO2 más un medio oxígeno, SO3. SO3 es SO2, SO3 es una reacción reversible cuando las temperaturas son menores de 450 grados y no hay catalizadores. Y después el SO3 se convierte en ácido sulfúrico debido a la humedad, bien sea la humedad que puede haber en los gases de combustión, lo cual daña las instalaciones y se conoce como corrección en frío, puesto que la superficie de la camisa, la zona baja de las camisas de cilindro, tienen temperaturas que pueden permitir, por la presión que hay dentro del gas, habíamos visto un gráfico de esto, de que se condensen los ácidos y esto provoque la corrosión en frío. O en las calderas de recuperación de gases que están en la chimenea a la salida de los gases, pues también pueden haber condensaciones y esto provoca la corrosión en frío, además de que la lluvia ácida que se produce cuando llueve y existe esta concentración de ácido en la atmósfera y hace que caiga sobre la superficie. Claro, en el mar quizás aparentemente no tenga una gran influencia, pero sí termina dañando la fauna marina. Ahora bien, además de esto, para los motores que utilizan búnker, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. En primer caso es la incompatibilidad. O sea, un búnker hace combustible en una región geográfica. Digo, un buque hace combustible en una región geográfica. Se transporta a otra región geográfica, consumió combustible y debe nuevamente embarcar combustible. Eso no garantiza que el combustible que embarcó a lo mejor en América del Sur pues es totalmente compatible con el combustible que cargó en Asia o en determinada región de África, donde el ECAS, por ejemplo, no funciona. Y entonces ahí se utilizan combustibles con 3,5% de azufre. Y esto trae una complicación en la operación del buque que hay que considerarla muy seriamente por parte de las navieras. Por otro lugar, el contenido de azufre en el búnker es también, como en el diésel, directamente proporcional a la lubricidad. Si el contenido de azufre en el búnker baja, entonces la lubricidad disminuye también y es un problema porque no siempre el uso de mejoradores de lubricidad pues suelen ser costosos, son aditivos que pueden ser costosos y encarecer los costos de la naviera en función del transporte marítimo, que después se refleja en los fletes de transportación. Y es un problema que es una cadena. Las afectaciones del retardo de inyección pues pueden tener también relación con el azufre y pueden tener afectaciones en el proceso de combustión del motor, con deposiciones en la corona del pistón y en los tubos sopladores y en las válvulas de escape.
you two are getting rough. My mind just sounds like Shia LaBeouf. It says no, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. No, 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 no. La otra propiedad que suelen tener los búnkeres, los combustibles pesados, es lo que se conoce como carbón residual, carbón con raxo, que no es más que la cantidad de inquemados que queda cuando el combustible se quema en una atmósfera no rica o no totalmente rica en oxígeno. Ustedes podrían decir, bueno, pero es que eso no pasa en los motores de combustión interna. Sí, suele pasar. Suele pasar que por un proceso de mala inyección, puede pasar que por un proceso de cambio de temperaturas, etcétera, la cantidad de aire que penetra el cilindro y la formación de la mezcla, que ya dijimos que es cualitativa, pues no es la más adecuada. Y esto hace que algunas cantidades de combustible se quemen en una atmósfera que no es la deseada y produzcan los llamados inquemados de carbono, que no son más que las partículas que se conocen comúnmente como el hollín en la calle, ¿no? Bueno, que normalmente se llama. El carbón con raxo es la parte del búnker que, como dije, se quema en oxígeno reducido. El carbón con raxo puede llegar en los búnkeres para los motores hasta el 16% y el 18% en algunos casos, y ya hay que tener en cuenta que es una cifra importante para la producción de inquemado. Por eso es que ustedes ven que muchos buques que navegan pues emiten, sobre todo cuando están trabajando a máquina reducida, un cuarto de máquina, media máquina, emiten un humo negro importante, y es que ahí la cantidad de inquemado pues es lo que está provocando ese humo negro, ya que la eficiencia de la combustión para las máquinas de media y de baja velocidad obviamente se alcanza cuando está trabajando a su máximo régimen o al régimen nominal. De hecho, para las maniobras en cerca de puertos o dentro de los puertos o en los canales, etcétera, no se utiliza solamente combustible búnker, sino se prepara una mezcla que sea más fácil para los arranques y que mejore el proceso de combustión a esa baja carga. El carbón con raxo, cuando se mezcla con los aspartenos, es un problema. No me voy a extender ahora en lo que son los aspartenos, es un componente orgánico de los combustibles residuales, que son de alto punto de ebullición, tienen un peso molecular muy alto y que cuando son inestables se aglutinan, creando partículas muy difíciles de combustionar. En el caso de los barcos, lo que más daño hace es la incompatibilidad, porque la incompatibilidad entre un combustible y otro provoca las deposiciones de asparteno, y las deposiciones de asparteno o el crecimiento de las partículas de asparteno trae un crecimiento en el carbón con raxo o residual. De hecho, en esta gráfica que está aquí, vemos que cuando el carbón residual oscila entre 8 y 15% aproximadamente, y los aspartenos son el 25 o el 35% del carbón con raxo, la zona de fallas que están en punto rojo aquí, son la zona de fallas se incrementa debido a esa relación, y esto es sumamente dañino para el funcionamiento del motor, porque puede dar tiempos de combustión prolongado en una falla que se produce, tiene un incremento de los inquemados de carbono, como ya dijimos, provoca excesivo desgaste en los aros y camisas del cilindro,
puede provocar, esa suciedad puede provocar lo que se conoce como el atascamiento de los aros. O sea, recuerden que los aros del pistón, cuando dimos esa clase, siempre van a tener una tendencia a pegarse a la camisa del cilindro para evitar el paso de los gases o la fuga de gases hacia la parte del cárter del motor o hacia la parte donde están el sello del vástago, en el caso de los motores de vástago y cruceta. ¿Qué sucede? Que el ensuciamiento por inquemados de carbono o por asfalteno o la combinación de ambos puede provocar que los aros se queden cerrados, se atasquen, y eso provoca lo que ya se conoce en el término marítimo de los motores marinos como blow-by, que es precisamente la fuga de los gases de combustión hacia la zona baja del motor, con los peligros que ya expliqué hace unos minutos atrás. Por lo tanto, el carbón contraction y su relación con los asfaltenos es un tema de cuidado en los motores de combustión interna. De hecho, los que quieran saber un poco más del asfalteno, en el tema 3 o 4 del curso de la investigación científico-técnica, una visión integral y pragmática, se toca el tema de los asfaltenos con mucho detalle que les puede ser útil para entender este aspecto en esta clase de motores. El índice de aromaticidad del combustible quemado, conocido como CCAI en sus siglas en inglés. Este es un parámetro que surgió en los buques para poder defenderse. O sea, una instalación energética estacionaria, cuando recibe el combustible, tiene todo el tiempo del mundo para mandar a analizar el combustible y ver sus propiedades y evaluarlas. Y decir si está en desacuerdo, hacer una reclamación, etc. En el caso de los barcos eso no existe. En el caso de los barcos se embarca el combustible y el barco zarpa, pero ya tiene el combustible a bordo. Y cualquier reclamación que pueda hacer, pues tendrá que esperar que las muestras de combustible las haya enviado a los laboratorios correspondientes del que tiene el Lloyd Register y hagan la evaluación de la calidad del combustible. Pero la calidad del combustible ya está a bordo, ya posiblemente se esté usando, y eso pues puede provocar avería, porque si falla la máquina, el barco puede ir a parar a lugares donde se encalle, o como pasó recientemente
con el canal de Suez, que aunque se le culpa a la arena de una tormenta de arena, pues pueden haber sucedido algunos otros tipos de fallas que impidieron al buque maniobrar rápidamente para evitar que se encallara y se hallara el canal como lo hizo. Ahora, el índice de aromaticidad del carbono quemado, en español, que es así como se llama, se puede calcular. Aquí está la fórmula, la van a ver ahí, no es más que la densidad menos unos valores, el logaritmo de la viscosidad con otros valores constantes, y da un valor que caracteriza la combustión que se va a producir con ese búnker. Si un combustible, y esto pasa, no es una idea mía, si un combustible da en la refinería que es inestable, lo que se le echa para estabilizarlo son aromáticos, ya que los aspartenos son compatibles, se diluyen con los aromáticos. Pero, contrariamente, aunque ese combustible sea estable cuando se vende, si la cantidad de aromáticos que tiene es mucha, la calidad de la combustión es muy baja, ya que los aromáticos queman muy mal, se combustionan muy mal. Esto hace que se analice muy cuidadosamente, se calcule para cada lote cuál es la cantidad de carbono en quemado, o sea, el CCAI, para poder saber cómo se espera que combustione ese combustible, sobre todo cuando se mezclan a bordo del buque, ya que es imposible consumir, acabar un combustible y consumir otro. En ocasiones hay que mezclarlo, incluso si tienes un tanque a la mitad y tienes que llenar de combustible, pues sencillamente tiene que llenar. Lo mismo pasa en la industria, no es solo un problema de los barcos. En la industria no tienen tanques para desagregar cada lote de combustible que recibe. De hecho, muchas industrias reciben el combustible en carros tanques de 24 metros cúbicos, y eso hace que 24 y 24 y 24 pues puedan haber calidades diferentes en la práctica, porque no se sabe exactamente en la refinería de qué tanque se está tomando en particular, y eso crea lo que se llama la incompatibilidad desde muchos puntos de vista. Ahora, ¿qué es lo importante aquí entender? Que para los motores de media velocidad, las zonas peligrosas de la cantidad del índice de aromaticidad del carbono combustionado es de 855 más o menos a 860, y con una alta correlación se producen fallas en el sistema de combustible. Por lo tanto, hay que considerar esto, y esto es una gráfica obtenida de la experiencia de muchos años de explotación para muchos buques por el registro japonés. Aquí tenemos lo mismo, pero para los motores de baja velocidad, los niveles convenientes son los niveles de 850 o 860, y que en esta área ocupan con una menor correlación los tipos de fallas que más se presentan en los motores del sistema de inyección de los motores de combustión interna. Y aquí esta gráfica representa lo mismo, pero visto de otra manera. O sea, cuál es el índice de aromaticidad del carbono quemado que provoca para los motores de media velocidad, las líneas de arriba, que provoca los mayores fallos, y en las líneas de abajo para los motores de baja velocidad, pero fallo ya en este caso no en las piezas, sino fallo en el incremento del tiempo de retardo a la autoinflamación. Si se recuerdan, el tiempo de retardo a la autoinflamación es el tiempo que transcurre de que se inyecta la primera cantidad de combustible al cilindro del motor hasta que se crean las condiciones físico-químicas para que ese combustible se inflame y comience se desarrolla el periodo de la combustión no controlada. Sin embargo, cuando el tiempo de retardo a la autoinflamación se dilata precisamente por un inadecuado valor del índice de aromaticidad del carbono quemado, lo que sucede es que todo el proceso de combustión se retrasa, y ahí es donde aparecen los inquemados. Y ahí es donde aparece el blow-by, ahí es donde aparece el succionamiento de los aros, ahí es donde aparecen las fallas en la camisa del cilindro y en el mecanismo valvular, o sea, en las válvulas y en los conductos de gases hacia la atmósfera. Y esto es sumamente importante.
el índice de aromaticidad del carbono inquemado, en términos generales, se plantea que si es mayor de 840, pueden existir fallas de los motores de combustión interna de media velocidad, y en el caso de los motores de baja velocidad se producen estas fallas con mayor frecuencia si el índice de aromaticidad del carbono es de 840 hacia abajo. De manera que ustedes pueden hacer los cálculos y evaluar si ese combustible, cuál es el índice de aromaticidad del carbono inquemado que tiene. En el caso de las calderas, sean calderas grandes de centrales eléctricas, sean calderas pequeñas, esta falla o esta característica, esta propiedad del combustible de fuel oil o búnker no afecta tanto, porque existe todo un tiempo para el proceso de combustión y existe todo el oxígeno que se quiera para el proceso de combustión. Por lo tanto, el índice de aromaticidad del carbono inquemado no provoca un gran problema en el caso de los combustibles fuel oil o búnker que se desvíen al uso en caldera específicamente. La otra propiedad de los combustibles búnker y fuel oil es el contenido de vanadio. El contenido del vanadio es un metal que está en la ceniza. Cuando los contenidos de asparteno son importantes, quiere decir que todo el vanadio del combustible está asociado a los aspartenos, ya lo había dicho en las clases de los temas de investigación, y se convierte en el proceso de combustión rápidamente, se convierte en pentóxido de vanadio. Ahora, es un metal y se comporta según su concentración molar y su relación con el óxido de sodio, que también está presente en los búnker o en los fuel oil, debido a que en la manipulación pueden haber cantidades de sodio que ingresan al combustible o en el propio proceso de refinación, y la relación pentóxido de vanadio óxido de sodio suele ser muy dañina, porque ¿qué es lo que hace? Que en el proceso baja el punto de fusión de esa mezcla y por lo tanto se deposita. Generalmente esto sucede en las válvulas de escape.
se deposita el pentóxido de vanadio y con el golpeteo de las válvulas de escape, cada vez que se desprende una partícula de pentóxido de vanadio, aunque se vayan los gases de escape, se lleva la capa de metal superficial en la cual estuvo adherida. Y esto se conoce como corrosión por alta temperatura, que también daña a las paletas del turbo soplador, la parte caliente de la turbina del turbo soplador. Entonces, esta mezcla de pentóxido de vanadio y óxido de sodio suele ser muy dañina. Aquí, en un programa de cálculo que desarrollamos hace algunos años, un máster en ingeniería muy capacitado que trabajamos juntos, hicimos el algoritmo y él hizo el programa para determinar, según la relación sodio-vanadio que ustedes ven aquí, poder determinar cuáles eran los componentes que se iban a formar, y esta gráfica que relaciona el pentóxido de vanadio con el óxido de sodio y la temperatura de fusión permite saber cuál va a ser el efecto corrosivo sobre la superficie metálica según el tipo de motor, y esto es válido incluso para las calderas de cualquier tipo. Ahora aquí tenemos, esta es la curva, y cuando tenemos la relación de pentóxido de vanadio, óxido de sodio, que está en el nivel 3, se alcanza el punto de fusión más bajo, y en este caso el cálculo nos dice que la velocidad de corrosión será entre 100 y 200 nanómetros por hora, y que es una corrosión muy seria, lo que quiere decir que va a dañar muy rápidamente a las válvulas de escape, puede dañar incluso a las coronas de pistón, erosionarlas, y a las paletas de las turbinas de los turbosopladores, que también las va debilitando. Ahora, esto hay que evitarlo, y para evitarlo se busca que las relaciones de pentóxido de vanadio y sodio tengan niveles donde las temperaturas de fusión de esta combinación estén por encima de los puntos críticos o las temperaturas de las piezas con las cuales están en contacto. Para el caso de las calderas, esta relación es muy peligrosa, entre otras más que vamos a ver, porque sí, en las zonas de alta temperatura de las calderas no solo produce ataque corrosivo, sino produce deposiciones muy duras, pero de esto es un tema perdón, que tocaremos más adelante en el curso de caldera y en el otro curso posterior donde planeamos hablar de por qué se ensucian las calderas, donde ya este tema se toca con mayor profundidad. Pero lo que es importante es saber que en los bunkers el contenido de vanadio puede llegar incluso hasta 600 partes por millón, y los óxidos de sodio pueden llegar hasta 60, 70, 100 partes por millón en determinados casos, que no es fácil medirlo y controlarlo, y que pueden ser los causantes de corrosión por alta temperatura en las válvulas de escape cuando esta relación está cercana a 3 de pentóxido de vanadio contra una parte de óxido de sodio.
Ahora, lo último que quiero tocar es el tema de los lubricantes para búnker y fuel oil en el caso de los motores de combustión interna. Conocemos ya suficientemente que los motores de tipo tronco pues utilizan un aceite de cárter. Ese aceite de cárter tiene que tener lo que se conoce un TBN, un número base total, que es el que neutraliza la formación de ácidos que provoca la combustión del búnker o del fuel oil. Esto no es un problema para las calderas, pero para los motores de combustión interna sí. Luego entonces, la cantidad de TBN o el número de TBN de los aceites en los motores tronco tiene un límite. Como tiene un límite entonces la característica del combustible que se va a usar. No puede ser un combustible muy pesado porque tiene contenidos que el TBN no puede neutralizar, porque no puede tener un TBN diferente el aceite de cárter al aceite de motor. Son muy pocos los motores tipo tronco de media velocidad, me estoy refiriendo en este caso a los motores de media velocidad, no pueden tener un TBN muy alto, porque entonces crea determinados depósitos que ensucian muy rápidamente el motor. Y son muy pocos los motores que tienen lubricadores específicos para la camisa de cilindro, porque no tienen manera de controlar que ese aceite que tiene un TBN mayor contamine el aceite de cárter. En el caso de los motores de baja velocidad, de tipo vástago y cruceta, los cilindros están separados de la parte baja. Entonces sí permite utilizar un aceite de cárter con un número de TBN mucho más bajo y un aceite de cilindro que se aplica con lubricadores en la camisa de cilindro, donde el TBN puede ser muy alto, llega a ser muy alto. Incluso también hay que tener mucho cuidado. Yo hice una investigación en un buque donde recibimos un combustible en un país de África y navegamos hacia Argentina y de Argentina regresamos a Cuba en la investigación y cuando llegamos a puerto, revisamos el contenido, o sea, las camisas del cilindro pueden ser revisadas, hay un registro por donde entra el aire hacia los cilindros, hacia las lumbreras, fue revisada y tenían digamos, boronilla sólida que puede haber provocado abrasión en cantidades anormales. Nos preocupó y bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Y empezamos a investigar y a estudiar y ¿qué encontramos? Que cuando se utiliza un combustible de bajo azufre, y voy a retrotraerme un poco al contenido de azufre, cuando se utiliza un combustible de bajo azufre y un aceite de TBN alto, se forman estos tipos de ensuciamiento y estos tipos de ceniza o de escoria, si aquí se le quiere decir, porque eran boronillas duras que pueden dañar el funcionamiento del motor. Y esto también tiene que ver con lo que decía con el ECAS. O sea, no es posible estar cambiando de aceite lubricante de cilindro y su TBN si en un lugar baja el contenido de azufre y en otro lugar sube el contenido de azufre. Y por lo tanto, no es factible estar en ese cambio de aceite cada vez que cambia el contenido de azufre en el combustible, y a los armadores no les interesa mucho usar combustible de bajo contenido de azufre porque son más caros. La Agencia Internacional de Energía pronosticó que esto lo hizo en el 2018, si mal no me falla la mente, pronosticó que hacia el 2030 en la práctica los combustibles búnker que serían usados en instalaciones energéticas en sentido general iban a ser cerca del 30 al 33% de la matriz de combustible mundial, pues no iban a lograr tener menos de 2% de azufre. Hay muchas refinerías que están instaladas que no pueden llegar a satisfacer el 0.5% de azufre que se exigen en algunas zonas. Luego entonces en el mundo van a haber motores funcionando, motores de buque e instalaciones energéticas eléctricas que utilizan motores con porcientos de azufre superiores a lo que plantea el ECA y motores que van a estar trabajando con porcientos de azufre menores de lo que plantea el ECA. Y esto pues va a traer dificultades en lo relacionado con el aceite lubricante, que como digo, tiene que tener un número base total que juegue con el tipo de combustible
que se utiliza para evitar problemas como el que se nos presentó en la investigación que realizamos. Hasta aquí la clase de hoy. Posiblemente sea un poco extensa, son varios los temas que hemos tocado. He tratado de ser lo más ágil posible y estoy seguro que algunos detalles se me escapan, pero en las imágenes del video, en las notas del video, podrán ver con claridad algunos detalles que se me pueden haber escapado. Creo haber expresado lo fundamental para que tengan una idea de la problemática de los búnkeres y los fuel oil para los motores marinos y de cómo se prepara el búnker y cómo se prepara el fuel oil según el destino que el mismo tenga. Les agradezco que hayan estado con nosotros, les deseo lo mejor, mucha salud, espero que sus familiares, sobre todo los mayores, ya hayan podido ser vacunados y nos vayamos librando de esta pandemia que nos ha hecho mucho daño en términos general, económicamente y desde el punto de vista de salud, y limitando incluso nuestra libertad como seres humanos y personas. Como quiera, les agradezco que estén con nosotros. Les digo como siempre, mano arriba si les gustó, mano abajo si no les gustó. Suscríbanse al canal, que siempre van a ser bienvenidos. Y no dejen de hacerme llegar las dudas o las preguntas que tengan, que para mí será un placer responder y trataré de hacerlo siempre, como máximo en un plazo de 24 horas. Hasta la segunda parte del curso de motores de combustión interna, que espero que sea a continuidad de sin mucho espacio en el medio, entre uno y otra parte del curso, y les deseo lo mejor. Hasta la vista.